En el mundo, señoras con señores, en el mundo no hay nada universal que no sean nombres, definiciones, el logos, el logos, la única capacidad de poner en disposición de reproducción, de reproposición, de esquematización, de compartimento, es cristalizar y entumecer conceptos a través del logos, que de ninguna de las maneras van a reflejar ninguna realidad estipulada por nada ni por nadie, ni axiomas de ningún tipo geográfico, ni geométrico, ni científico. Olvídense. Son reglas del cinquillo. Todo. Así pues, en el mundo no hay nada universal que no sean nombres, porque las cosas que se nombran son cada una de ellas algo individual y singular. Usted está denigrando una realidad individual y singular con la pretensión de convertirlo en una entidad que pueda responder de forma genérica de la misma manera en que responderían otras individualidades, otras conciencias individuales, otros individuos. Eso es el comunismo, eso es el socialismo, eso es el capitalismo, eso es el fascismo, eso es cualquier forma de Estado monárquico republicano, eso es cualquier leviatán, cualquier república que por muy bien intencionada que sea está condenada al fracaso, porque es como querer ponerle puertas al campo. Por ello, de base, la sociedad es una aberración. Y nosotros, definidos como seres sociales, somos una puta aberración. Y usted dirá, ¿y cómo haríamos si no, para ser solidarios entre nosotros, sobrevivir al frío del invierno, al calor del verano? Es que no está escrito de ninguna de las maneras que usted tenga que sobrevivir más o menos tiempo del que esté estipulado bajo el orden implicado. Que al mismo tiempo estipula su aberración social, sí, estipula su utopía de Tomás Moro, su república platónica y su leviatán jovístico. Pero es un accidente. En términos de supervivencia o mantenimiento de la materia, no deja de ser un accidente, porque su experiencia orgánica, como ser de naturaleza espiritual, entumecido y cristalizado, en una prisión de carne y hueso, no está supeditada a que usted sobreviva 20 años, 35, 58 o 79 o 98. En absoluto. Es puramente anecdótico lo que usted haga con el tiempo que tenga a su disposición. Bajo mayor o menor manipulación social, mayor o menor estado, leviatán, garantía de supervivencia, estado de bienestar, toda esa basurilla, todo, son nombres, todo es logo, el logo, que lo único que hace es cristalizar y entumecer una realidad continuamente movimentada, continuamente activa, que fluye, es imposible detenerla. Usted puede hacer una fotografía, inmortalizar un instante, y eso es la eternidad. Pero fluye. Invente usted las leyes que quiera, físicas, mecánicas, morales. La realidad fluye. Cualquier tipo de ley que usted invente para parcelar su realidad cosmogónica está condenada al desplazamiento y a la inoperancia, igual que las placas tectónicas, igual que el suelo. En el momento en el que la lava que corre por debajo de la capa entumecida y cristalizada de tierra empieza a fluir, esa costra superior se va a resquebrajar. Y vaya usted a saber cuál será su conformación final cuando reviente la lava por esas grietas y vuelva a establecer una nueva realidad y nuevas costras que puedan ser
nuevas cordilleras que emergen, como en los Andes, o que se sumergen, como la Atlántida o Lemuria. You name it. You name it. Puesto que el ser humano es como una célula, que tiene también su citosis, tiene su proyecto de mitosis, tiene sus alteraciones electromagnéticas continuas. Eso es un planeta. Un planeta es como usted y yo. Un planeta respira como usted y yo. Un planeta tiene sangre en las venas como usted y yo. Un planeta evacúa, defeca o micciona como usted y yo. Un planeta copula como usted y yo. Como usted. Vamos a dejarlo ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Con lo cual, señores y señores, cuando hablamos de esto, tenemos que tener en cuenta de qué manera empleamos las palabras, porque las palabras probablemente sean la puñetera madre del cordero, en el sentido de que tienen la culpa de tanta mentira, de tanto subterfugio, de tanta manipulación, de tanta desilusión, de tanta elucubración, de tanta oligofrenia, de tanta fabulación. Porque no son más que fotografías que capturan momentos circunstanciales, no capturan ninguna realidad y por lo tanto no pueden definir ninguna realidad. No podemos basar ninguna realidad en el logos. El logos representa la existencia de la materia con un devenir, pero no puede constituir ninguna realidad estática y estable, más allá del concepto de logos como verbo divino, que es uno, sintetizado del trino, ubicuo y omnisciente y perenne. Pero esos son términos con los cuales nosotros no podemos operar. De la misma manera en que un abejaruco o un gorrión no puede oír ni hablar de cómo sobrevivir a 3000 metros bajo el mar. O como un salmonete no puede plantearse cómo sobrevivir a 4000 metros de altura en el Himalaya o donde sea. Sencillamente es incompatible, es una desarticulación total, una disonancia. Básicamente, señoras y señores. En tercer lugar, decía Hobbes, ya estoy haciendo un resumen patillero de lo que puedo, hablando del regreso siempre al mito del eterno salvaje. Pero que no sabría ahora dónde reportarlo, porque como siempre, señoras y señores, no acabo de ver nunca las referencias de lo que apunto. Pero básicamente les decía que en tercer lugar consideramos las propiedades de nuestros propios cuerpos y guiándonos por ellas hacemos una distinción. Y cuando vemos algo lo tomamos no como algo en sí, sino como una visión, color o idea que de él tenemos en la imaginación. Y cuando oímos algo solo lo tomamos como un oír o sonido que está en nuestra fantasía, en nuestra capacidad de percibir, individual, no colectiva. Como algo en cuanto concebido por nuestra facultad auditiva, en este caso, hablando de sonidos, o visual, si hablamos de imágenes. Nombres así son los que damos a nuestras fantasías o imágenes. Y por ello, señoras y señores, nosotros tendemos siempre a interpretar la realidad de todos los que nos rodean en función de nuestro propio y puñetero estado de ánimo. Si yo estoy deprimido, el mundo me parece una mierda. Si yo estoy enfermo y me duele el cuerpo, doy por sentado que a mi prójimo le duele el cuerpo, que para él la vida es dura, cuando pudiera estar viviendo un puto paraíso que a mí me es absolutamente ajeno, del cual yo estoy totalmente vetado, porque yo no vivo en su cuerpo, yo no vivo en su percepción, ni vivo en su conciencia, pero yo tiendo como ser humano que se mueve sensualmente, sensorialmente, a proyectar mis propias emociones. Por ello, siempre estoy dispuesto a tomarme todo como algo personal. Por ello puedo estar viendo siempre amenazas a mi alrededor, cuando en realidad mi alrededor es totalmente ajeno a mi realidad individual. Que la gente vive en su propio universo paralelo,
que no tiene tiempo de estar pensando en el mío porque está suficientemente ocupado en el suyo. Por lo tanto, el hecho de yo tomarme como algo personal comportamientos y reacciones de terceras o segundas personas es un acto de puro narcisismo, extremo egocentrismo, ni más ni menos. Es una aberración de facto básica tomarse nada como algo personal en esta vida. Sobre todo si tenemos en cuenta que existen grandes posibilidades, según la teoría de la simulación, de que todo aquello que percibimos no es más que una proyección. Sea de un programa individual del cual tenemos los mandos, sea de un programa que trasciende a nuestra propia conciencia como individuos, en el cual nosotros mismos no somos más que figurantes, non-playing characters, soldaditos. Pueden ustedes elucubrar la teoría de la individualidad o la teoría del personaje secundario. Es igual, es indiferente. Todo aquello que nos rodea, básicamente, tiene unas connotaciones de las cuales y a las cuales nosotros tenemos un acceso limitado, por defecto. Así pues, señoras y consejeros, cuando hablamos del buen salvaje, el buen salvaje que no está contaminado por ningún tipo de proyección colectiva, como el niño, el bebé, el infante, inocente, que todo le sorprende, que ve las cosas sin el filtro de prejuicios adscritos a la vida adulta, es el mito del buen salvaje. Mowgli, el libro de la selva, you name it. Estamos básicamente apelando a esa naturaleza inicial destinada a una progresiva corrupción, si tenemos en cuenta que el alma, en el momento en el que se somete a descender a una cuerda cristalizada y tumefacta, bajo frecuencial y bajo vibratorial que genera la materia, es decir, desciende a una cárcel de carne y de hueso sensual, está sometida por defecto a la corrupción. Se somete a hablar un lenguaje que contempla la corrupción, el principio y el fin, que nosotros podemos llamar nacimiento y muerte, y que podemos interpretar de forma absolutamente profana y absolutamente supersticiosa, si no nos adscribimos a la naturaleza inmortal del alma, que va más allá de energía electromagnética, que va más allá de mente eléctrica, que va más allá de cualquier tipo de manifestación onda-partícula, si hablamos en términos cuánticos, de un aspecto de la realidad sometido a esas normativas que nada tienen que ver con la naturaleza divina del alma, ubicua y omnisciente. Es como si usted es un graduado en Dostoyevsky y acepta pasar una velada con un grupo que está empezando a flirtear con el abecedario. Seguramente que aprenderá mucho de esas almas salvajes que están empezando a entender el abecedario. Aprenderá por reminiscencia a entender cómo otras manifestaciones de su propia atomización divina pueden percibir las vocales y las consonantes. A usted, que se sabe de memoria toda la obra de Dostoyevsky, pero usted sencillamente, en aquel momento, pues, tendrá esa sensación de que hay muchas cosas que ya las tiene por la mano. Bien, señoras y señores, así funciona cognitivamente el ser humano. Y cuando había apuntado aquí cuando un hombre, después de escuchar cualquier discurso, llámalo usted ideología de género, memoria histórica, etcétera, etcétera, connive con hacer de esas normas del cirquillo una realidad que pueda incluso revisitar o reinscribir otras realidades que anteriormente han sido estipuladas con la misma dignidad,
salvo su consecución temporal. Pues, señores y señores, este hecho sencillamente nos explica de qué manera podemos realmente resetear una sociedad, y en eso está basado el nuevo orden mundial. Y estos señores, lo que pasa es que cuando la realidad anterior garantizaba que mi vecino iba a tener un respeto por mí y por mi libertad de expresión y yo por la suya, uno tiende a pensar que probablemente esa realidad alternativa, anterior, ilusoria también, era mucho más amable en términos espirituales que esta en la cual se le relega a usted a adscribirse a un dogma social comunista, porque es en el que estamos. Si queremos poner etiquetas, pues llámenlo fascista liberalista, me da igual, si es que es todo lo mismo. Si es que cualquier ismo es lo mismo. Pero sí pareciera ser que estamos empezando a cruzar límites en los cuales todas esas parcelas supuestamente humanas que nos adscribían a una cierta similitud con nuestra divinidad están siendo sistemáticamente eliminadas. ¿Por quién y por qué? Y con esa insistencia cerril, obsesiva. Bien, eso es lo realmente inquietante, señoras y señores. Y todos son nombres y usos de nombres, positivos y negativos, por lo que ayer usted entendía por bien hoy es mal, en el nombre de nuevos dichos de mercado, en el nombre de nuevas autoridades, etcétera, etcétera. Nombres, nombres, nombres inconstantes, todo pasa, es incorpóreo, cualquier tipo de concepto materializado en un verbo que pretenda acotar significados, que pretendan proyectar sentimientos y emociones, no hacen más que ejecutar esa ilusión, esa maya veda, esa maya hinduista, que nos lleva a entender que este mundo es absolutamente inconsistente. Y que si pudiéramos aferrarnos a algún tipo de brújula, dentro de esta oscuridad absolutamente caótica, no podría ser otra que la de el amor, en el sentido de no comportarse y no reproducir comportamientos que a nuestro entender son indeseables porque nos duelen, porque nos dañan, cuando como sujetos pasivos los estamos recibiendo. ¿Y no es eso sencillamente el meollo de la cristiandad? La revolución cristiana, no el Vaticano, ni la Iglesia Católica, ni San Pedro, ni Bergoglio, ni León XIV, 13 en Canarias o 12. No, algo mucho más sencillo, señoras y señores. Más allá de nombres inconstantes, de memorias históricas, de basura dialéctica, que son instrumentos precisamente de la confusión, tristemente y probablemente agendada. Sí, señor. Sí, señor. Porque cuando hablamos de la razón, señoras y señores, ¿qué es la razón? ¿Qué es la razón? Cuando un hombre razona, no hace otra cosa que concebir una suma total por adición de partes, o concebir un resto por sustracción. Yo soy lo que soy, o soy lo que no soy. Como decían los taoístas. A mí me define más todo aquello que no soy que aquello que soy. Pero eso es taoísmo, confucianismo. Cosmogonía. Onda partícula, al final todo es exactamente lo mismo, señoras y señores. Pero, ¿a qué nos lleva razonar de esa manera? Multiplicar, dividir, sumar, restar. ¿A qué nos lleva toda esa atomización de una realidad que es unitaria, que es ubicua y omnisciente, a la cual, si bien no tenemos ningún acceso, todo indica intuitivamente que es? ¿Por qué redundar? ¿Por qué perseverar en esa atomización? Pareciera ser que sin esa atomización fuéramos incapaces de sobrevivir, de comer, de beber, de buscarnos un techo, de copular con hembra placentera. ¿Pero por qué? Señoras con señores, debe ser así. ¿Dónde está escrito? ¿Quién ha estipulado que eso debe ser así? ¿Quién? Esto nos lleva a las causas del absurdo, precisamente el absurdo, que fue la tesis central de Albert Camus, el hombre absurdo. Qué grande Camus. Camus decía, mira, yo capitulo de entender nada.
Es un acto de soberbia intentar entender nada. ¿Quién soy yo? Who am I to blow against the wind? ¿Quién soy yo para soplar contra el viento? Voy a aceptar ese absurdo y voy a jugar mis cartas, puesto que tengo un trecho espacio-temporal dentro de mi naturaleza orgánica. Y voy a intentar hacerlo trufándolo de actividades que puedan generarme la ilusión del hedonismo intelectual o físico. Sí, o físico. Copular con hembras placenteras, deglutir chuletones de rubia gallega, o divagar sobre la diferencia que existe o la similitud que existe entre el platonismo y el pitagorismo, antes de morirme en un accidente de tráfico con 42, 43, 44, no sé cuántos años tenía Albert Camus cuando chocó contra un árbol, se comió un árbol y se fue allá donde siempre divagaba, que existiera o dejara de existir. El absurdo hay que aceptarlo como tal. ¿Quiénes somos nosotros para intentar encontrarle un sentido a nada? ¿Era el absurdo? ¿Era el hombre absurdo de Camus y una capitulación? Yo creo que no. Como no es una capitulación ponerse un flotador cuando se tira usted en medio del océano porque se está hundiendo el Titanic. Aunque el flotador le sirva sencillamente para sobrevivir 1 hora o 2 horas más antes de congelarse y morir, y seguir flotando en el océano, congelado y muerto, pero flotando y no sumergido en él. Señoras y señores, cuestión de opciones. Causas del absurdo. La primera causa de las conclusiones absurdas las achacaba Hobbes a la falta de método, ese tic nervioso de los anglosajones. Quienes incurren en ellas no empiezan sus razonamientos partiendo de definiciones, es decir, de significados fijos para sus palabras. Es como si empezaran a contar sin saber el valor de los términos numéricos 1, 2 y 3. Pero Hobbes aquí se contradice, porque cuando está diciendo que es necesario para razonar partir de términos bien definidos, cuando al mismo tiempo habla, como yo repito siempre, de los axiomas, que son reglas que no parten de ningún razonamiento incontestable, sino de una aceptación, de unas reglas del juego que yo acepto ilusoriamente para poder montar un castillo de naipes, pues entonces todo el discurso empirista y racionalista anglosajón se va para la barranquilla por el fregadero. No tiene absolutamente ningún sentido. Está superado ya no por los griegos, por los egipcios y por los babilonios y por los sumerios. Totalmente superado. Y así, pues, señoras y señores, cuando hablamos del uso de la razón, el uso y fin de la razón, que no es dar con la suma y verdad de una o de unas cuantas consecuencias derivadas remotamente de las primeras definiciones y fijar luego el significado de nombres, sino empezar con estos y proceder luego de una consecuencia a otra. Sí, eso es el cientifismo, eso es la ciencia, eso es todo aquello en lo que basamos nuestra identidad como seres humanos, pero ¿tiene algún tipo de peso realmente existencial? ¿Toda la parafernalia que nos hemos montado, civilizatoria? No, en ese sentido no lo tiene. Por lo tanto, reivindicarlo como una razón siempre va a ser un puto error. Siempre va a poder haber un bosquimano o un pigmeo que le escupa la cara desde su racionalismo o su empirismo primermundista. Y no va a tener ni menor ni mayor dignidad que usted para escupirle a la cara o para que le escupa a usted. Como máximo tendrá usted la capacidad de exterminarlo, porque es un señor bajito que mide 50 centímetros menos que usted, que es negro y que está malnutrido. Pero entonces usted no se distinguirá en nada de un gorila, o de un chita, o de un guepardo, o de una zarigüeya coprófaga con toda su cultura helénico-cristiana. La única manera que tendrá de perpetuar su lógica y su magnánimo espíritu racionalista será exterminar a ese bosquimano, a ese salvaje, a ese buen salvaje, lo cual le colocará en la posición de ser no más que un salvaje, iba a decir mal salvaje, salvaje, en el sentido que va más allá del bien y del mal, como pudiera decir Nietzsche. Y termino, señoras y señores, con esta paja mental, con este extracto
Sin embargo, quienes carecen de ciencia, hablando del buen salvaje, quienes carecen de ciencia poseen una condición mejor y más noble. Ese bosquimano quizás tiene ventaja sobre usted. Sí, sobre usted. Hermético, pitagórico, platónico, neoplatónico, místico, empírico, racionalista, cuántico. Sin embargo, quienes carecen de ciencia poseen una condición mejor y más noble, guiados por su prudencia natural. ¿Cuál es mi prudencia natural? Mear cuando tengo la vejiga llena, comer cuando tengo el estómago vacío, dormir cuando mi cuerpo dice que necesita reposo, copular con Jennifer Lawrence, hembra placentera. Me voy a callar. Creo que me han entendido ustedes. Sin embargo, quienes carecen de ciencia poseen una condición mejor y más noble, guiados por su prudencia natural, que quienes razonando mal, ¿y cómo pudiera razonarse bien si todo el razonamiento humano parte de axiomas, es decir, de aceptar pulpo como animal de compañía? Porque eso es la ciencia. Quienes carecen de ciencia poseen una condición mejor y más noble, guiados por su prudencia natural, que quienes razonando mal caen en reglas que son falsas y absurdas, porque la ignorancia de las causas y de las reglas no aparta a los hombres de su cambio tanto como las falsas reglas, o como el tomar por causas de algo las que son más bien causas de lo contrario. Y señoras con señores, en el momento en el que nosotros nos aventuramos a afirmar algo como verdadero, evidentemente estamos ratificando que existe algo como falso. Y ratificar que existe algo como falso, igual que la luz genera sombra y la sombra es proyección de luz, significa que en los múltiples niveles de conciencia, hablando en términos de realidades paralelas, todo aquello que usted ha dado forma y vida como falsedad existe en otros niveles como realidad y como autenticidad. Y por ello, señoras con señores, como decía Calderón de la Barca, la vida es sueño. Sueño, ni más ni menos. Y esta tortura es una forja de almas. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infeliz! Ya que me tratáis así. ¡Qué pecado cometí contra vosotros naciendo!